¿Qué es la doctrina de la imposición de manos? Nuestras manos están sujetas a hacer cosas buenas y cosas malas, pero en la palabra de Dios encontramos que la palabra mano está aplicada en sentido simbólico y podemos encontrar frases como en Génesis 16, versículo 6. Ahí encontramos una frase acerca del significado o del simbolismo de las manos. 16 de Génesis, dice ahí la escritura en el nombre del Señor Jesús, versículo 6. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva en tu mano, haz con ella lo que bien te pareciere. Y como Sarai la afligiese, huyóse de su presencia. Ahí está, hermano, el sentido simbólico de la mano o de las manos. He aquí tu sierva en tu mano. No quiere decir que la sierva Agar cabía en la mano de Sara, no, sino que en sentido simbólico se refiere a que estaba en tu poder. La palabra muchas veces simboliza fuerza o poder. Lo podemos ver también en Éxodo capítulo 3. Dice ahí la escritura en el nombre del Señor Jesucristo, en el versículo 8. Amén. Dice: y he descendido para librarlos ¿de qué, hermano? De mano de los egipcios, es decir, del poder o de la fuerza de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del pereceo, del heveo y del jebuseo. Esto entonces dice: he descendido para librarlo de mano de los egipcios. Encontramos en Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Voy a leer desde el versículo 15. Amén. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde ningún agua había, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fortaleza ¿de qué? De mi mano me han traído esta riqueza. Para que no dijeras eso, antes acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres, como en este día. Ahí está otra vez el simbolismo de la mano, cuando Dios dice que no dijeran, o que dijeran en su corazón: mi poder y la fortaleza de mi mano. Bien, encontramos también, hermano, en el libro de Josué, enseguida de Deuteronomio, capítulo 6, Josué 6, versículo 1 y 2. Empero Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas el Señor dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó. ¿A qué se refiere cuando dice yo he entregado en tu mano? Yo he entregado bajo tu poder a Jericó y a su rey,
con sus varones de guerra. Encontramos también, hablando de Dios, también ese sentido o ese simbolismo de la mano. Por ejemplo, en el Salmo 31, Salmo 31, dice en el nombre del Señor Jesús, el versículo 5: en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, Señor, Dios de verdad. En tu mano encomiendo mi espíritu. De diferentes formas encontramos el simbolismo de la mano o de las manos. Y la Biblia nos habla de una doctrina de imposición de manos. En la carta a los Hebreos, vamos al Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 6, dice ahí la palabra de Dios en el versículo 1 y 2: por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos y de ¿qué más, hermano? De la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Son doctrinas a lo que refiere este texto, hermano, doctrinas de fundamento. Gloria a Dios. La imposición de manos, hermano, se da, hermano, no solamente para orar por los enfermos, sino que también se da en el ministerio, se da para encomendar a alguien y se da también para bendecir a alguien. Y esto desde el Antiguo Testamento. Mira, vamos a ver ahí regresando al Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 48. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer ahí el versículo 48. Desde el versículo 11, amén. Y tomólos José a ambos, Efraín a su diestra, a la siniestra de Israel, y a Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, e hízoles llegar a él. Versículo 14. Entonces Israel, o sea Jacob, extendió ¿qué cosa, hermano? Su mano derecha, y púsola sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así, ¿qué cosa? Sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José y dijo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos mozos. Jacob, hermano, está bendiciendo a estos mozos, a los hijos de José, y lo hace colocando sus manos, imponiendo sus manos. Bendiga a estos mozos y mi nombre sea llamado en ellos, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multipliquen en gran manera el medio de la tierra. Entonces, viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, causóle esto disgusto, y asió la mano de su padre para mudarla de sobre la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito,
pon tu diestra o pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también acrecentado, pero su hermano menor será más grande que él y su simiente será plenitud de gentes. Y dice el versículo 20 que de esta manera, ¿qué estaba haciendo Jacob, hermano? Y bendíjolos aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: ponga Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín delante de Manasés. De esta manera, hermano, Jacob o Israel bendice a los hijos de José, a Efraín y a Manasés. El texto, el versículo 20 dice que de esta manera los bendijo. ¿Y de qué manera fue, hermano? Imponiendo sus manos sobre ellos, sobre la cabeza de ellos. Después bendice proféticamente a cada uno de sus hijos. Y aunque no dice que puso las manos sobre la cabeza de cada uno de sus hijos, sin embargo, el versículo 28 del capítulo 49 dice: todos estos fueron las 12 tribus de Israel, hablando de los hijos de Jacob o de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo. ¿Y qué hizo? Y bendíjolos. Estoy en el capítulo 49, versículo 28. Esto fue lo que su padre les dijo, y bendíjolos a cada uno, por su bendición los bendijo. Bien, y si a Efraín y a Manasés los bendijo y impuso, colocó sus manos sobre ellos, es muy posible, aunque como les digo no dice el texto, pero si los bendijo, él muy posiblemente también puso sus manos sobre ellos. Y esta imposición de manos fue para bendecirlos. En el caso de Isaac, hermano, con sus hijos Jacob y Esaú, vamos ahí, mira lo que dice Génesis 27. Génesis 27, versículo 20. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermano? Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que hallaste tan presto, hijo mío? Hablando de la casa. Y él respondió: porque el Señor tu Dios hizo que encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora. ¿Y qué le dijo enseguida? Y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Quiere decir, hermano, que en este caso Isaac había de palpar, de hecho palpó a su hijo, que bueno, ya sabemos la historia, que era su hijo Jacob, haciéndose pasar por Esaú. Amén. Y la palabra palpar, hermano, el diccionario la define de esta manera: tocar una cosa recorriéndola con las palmas de las manos. Eso es palpar. Quiere decir que a la hora de dar esta bendición, Isaac a su hijo lo palpaba, lo tocaba, como dice la definición, con las palmas de sus manos. Ahí vemos, hermano, de alguna manera, imposición de manos. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vemos, hermano, también en la Escritura, ahí en Números capítulo 8, ahí encontramos imposición de manos también.
Lo tenemos, hermano, números 8, 9 y 10. Y harás llegar los levitas delante del tabernáculo del testimonio, y juntarás toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando habrás hecho llegar los levitas delante del Señor, pondrán los hijos de Israel, ¿qué cosa, hermano? Sus manos sobre los levitas. Pondrán sus manos sobre los levitas. Bueno, ahí vemos una imposición de manos en la consagración de los levitas. Esta imposición de manos sucede, hermano, de los hijos de Israel a los levitas en la consagración de ellos. Imposición de manos. Ahora sí, vamos a Números 27. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermano? Vamos ahí al versículo 18. Dice: en el nombre del Señor Jesús. Y el Señor dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y ponerlo has delante de Eleazar el sacerdote y delante de toda la congregación, y le darás órdenes en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Y él estará delante de Eleazar el sacerdote, y a él preguntaré por el juicio del Urim delante del Señor. Por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación. Y Moisés hizo como el Señor le había mandado, que tomó a Josué y le puso delante de Eleazar el sacerdote y de toda la congregación. Y dice el versículo 23, y puso, ¿qué cosa, hermano? Puso sobre él sus manos y diole órdenes como el Señor había mandado por mano de Moisés. Literalmente, hermano, dice el versículo 23, que puso sobre él sus manos. Ahí está hablando de una imposición de manos para un ministerio, un gran ministerio, una gran función que había de tener Josué, hermano, como el sucesor de Moisés, como el líder del pueblo de Israel, para introducirlos a la tierra prometida. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Deuteronomio capítulo 34. Deuteronomio capítulo 34. Santo es el nombre. Dice ahí la escritura, hermano, en el versículo 8 y 9. Amén. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno de espíritu de sabiduría, porque Moisés había ¿qué hecho, hermano? Puesto sus manos sobre él. Fíjese la bendición, hermano, de estar bajo un orden, bajo la sumisión de Moisés. Pues dice ahí la escritura, hermano, que Josué fue lleno de espíritu de sabiduría. Y dice, ¿por qué? Porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y no tanto que de las manos de Moisés emanara el espíritu o el poder, sino ¿sabe qué es lo que sucedió, hermano? ¿O qué es lo que hizo posible que Josué fuera lleno de espíritu por esta acción? Pues sin duda, hermano, la sumisión que tuvo Josué como siervo de Moisés. Por esta razón dice entonces que fue lleno de espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como el Señor mandó a Moisés. Bendito el nombre
De esto, hermano, da cuenta Éxodo 24. Me refiero a la sumisión que tenía Josué ante Moisés, hermano, como un siervo. Mira lo que dice Éxodo 24, versículo 13. Y levantóse Moisés y Josué. ¿Quién era Josué? Su ministro. ¿Cómo dice la versión 60? Su servidor. Y Moisés subió al monte de Dios. Josué, hermano, era su servidor. Ministro es lo mismo, significa eso, servidor. Vemos entonces, hermano, la imposición de manos desde el Antiguo Testamento, tanto como para bendecir, también para cuando se consagraron los levitas, también pusieron las manos sobre ellos. Vemos, hermano, la imposición de manos en esta parte del ministerio de Josué. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento, hermano, vemos también la imposición de manos, no solamente para orar por los enfermos. Vamos a ver lo que dice Mateo 19, Evangelio según Mateo capítulo 19. Gloria a Dios. Santo es el Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermano? Amén. Vamos a leer el versículo 13 al 15. Entonces le fueron presentados unos niños. ¿A quién le fueron presentados estos niños? Al Señor Jesús. No dice que estos niños estaban enfermos, ¿verdad que no? O que estuvieran paralíticos o en el lecho de enfermedad. No, para nada refiere eso. Simplemente, hermano, le presentaron unos niños. ¿Para qué? Para que pusiese las manos sobre ellos. ¿Sí? Amén. ¿Cómo dice la versión 60? ¿Para qué? Para que pusiese las manos sobre ellos. Dice igual, y orase, y los discípulos les riñeron. Gloria a Dios. Y Jesús dijo: dejad a los niños y no les impidáis de venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se partió de allí. Sin duda, hermano, esta imposición de manos fue para bendecir a estos niños que le fueron presentados delante de él. Puso sobre ellos las manos. Entonces vemos, hermano, la práctica de la imposición de manos desde el Antiguo Testamento en diferentes formas, para bendecir, para consagrar, para un ministerio. Y en el Nuevo Testamento, hermano, vemos también la imposición de manos, no solamente para sanar enfermos, la cual función tenían de manera muy específica, hermano, los apóstoles. Vamos a ver, hermano, Marcos capítulo 5, seguimos viendo imposición de manos en el Nuevo Testamento. Evangelio según Marcos capítulo 5, ¿lo tenemos? Amén. Dice ahí el versículo 22. Y vino uno de los príncipes de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está a la muerte, ven. ¿Y qué le dijo? Pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Pon las manos sobre ella. Bendito el nombre del Señor Jesús.
Ahí está, hermano, imposición de manos. Marcos capítulo 6, Gloria a Dios. imposición de manos del Señor Jesús para que fueran sanos, para que hubiera sanidad. Marcos 6, versículo 5. Y no pudo hacer allí alguna maravilla, solamente sanó unos pocos enfermos, que haciendo, poniendo sobre ellos las manos. El Señor, hermano, practicó la imposición de manos. Marcos capítulo 8, ya que estamos ahí en este evangelio de Marcos. Marcos 8, versículo 23, ¿lo tenemos? Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos y poniéndole las manos encima, le preguntó si veía algo. ¿Qué hizo el Señor, hermano, con aquel ciego? Puso las manos, o le puso las manos encima. Versículo 24. Y él mirando dijo: veo los hombres, pues veo que andan como árboles. Luego le puso otra vez las manos sobre sus ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Puso las manos, hermano, sobre los ojos también, directamente en los ojos, y entonces fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Evangelio según Lucas capítulo 4. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Evangelio según Lucas capítulo 4. Dice ahí la escritura en el versículo 40. Y poniéndose el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él, ¿qué hacía, hermano? Poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Indudablemente, aquí vemos la imposición de manos de parte del Señor Jesús, y que obraba estas maravillas, estas sanidades. Gloria a Dios. Amén. Lucas capítulo 13. Alabado sea el Señor Jesús. Lucas capítulo 13, versículo 11 al 13. He aquí una mujer que tenía espíritu de enfermedad 18 años y andaba agobiada, que en ninguna manera se podía enestar o enderezar. Y como Jesús la vio, llamóla y díjole: mujer, libre eres de tu enfermedad. ¿Y qué hizo el Señor? Puso las manos sobre ella y luego se enderezó y glorificaba a Dios. Puso las manos sobre ella y luego se enderezó y glorificaba a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ahí vemos, hermano, cómo el Señor obraba sanidades, obraba estas maravillas y ponía sus manos encima o sobre los enfermos. Gloria a Dios. Hechos capítulo 9. Gloria al Señor Jesucristo. Vemos de qué manera Dios trató con Pablo ante Saulo. Dice el versículo 10. Amén. Había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías, el cual el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama La Derecha,
y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y ¿qué hace? Le pone la mano encima para que reciba la vista. Gloria a Dios. Dice entonces el versículo 17, Ananías entonces fue y entró en la casa y ¿qué hizo? Y poniéndole las manos encima, dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y ¿qué más? Y seas lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dos cosas: que recibiera la vista y que fuera lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. ¿Haciendo qué cosa, hermano? Poniéndole las manos encima. Gloria a Dios. El Señor da la encomienda a sus apóstoles ahí en Marcos capítulo 16, y también menciona la imposición de manos. Gloria a Dios. Marcos capítulo 16, versículo 15. Lo tenemos, hermano, al versículo 18. Recuerda, hermano, voy a leer desde el versículo 14, porque aquí hay algunas cosas que se las dice primeramente a los que apareció, a los 11 apóstoles. Amén. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando sentados a la mesa, y censuróles su incredulidad y dureza de corazón, que no hubiesen creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos, ¿qué dice, hermano? Pondrán sus manos y sanarán. No dice a lo mejor sanan, sino que a los apóstoles les dio ese poder, hermano, de poner las manos sobre los enfermos y que estos sanaran. Vemos, hermano, en la palabra de Dios que tenían ese poder, hermano, de resucitar inclusive muertos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y esto también se hacía con la imposición de manos. Ahora, de manera más particular, hermano, vamos a ver la imposición de manos que nos habla ahí Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, versículo 1 al 6. Amén. En aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Así que los 12 convocaron la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y plugó el parecer a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmena, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Versículo 6. A estos presentaron delante de los apóstoles, los cuales orando, ¿qué hicieron orando? Les impusieron las manos, o como dice la versión antigua,
les pusieron las manos encima. Y debido a esto, hermano, a este orden, a esta sumisión, dice el versículo 7, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la fe. Ahí vemos, hermano, imposición de manos sobre aquellos llamados diáconos, aunque aquí en el texto no aparece en la traducción en español la palabra diácono. Sin embargo, hermano, en el original del griego sí dice en el versículo 1, en el ministerio cotidiano, ahí dice en diaconía, hablando de esa palabra de donde se desprende la palabra diácono, diaconía o diaconeo. También lo encontramos en el versículo 2, cuando dijeron los apóstoles, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos. Ahí está, que seamos diáconos. Ahí está la palabra en el griego, diaconeo. Entonces estos 7 diáconos habían de servir, hermano, habían de ser servidores. No se iban a ocupar en la predicación, no, precisamente para eso estaban orando por ellos, para que los apóstoles pudieran ocuparse de la predicación de la palabra y que estos pudieran atender las necesidades de las viudas, o como dice ahí, el ministerio o el servicio cotidiano. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Algunos de estos hombres, hermano, crecieron y fueron llamados a un ministerio mayor, como lo fue Esteban, que dice la Escritura, ahí mismo en el versículo 8, que Esteban fue lleno de gracia y de potencia, hacía prodigios y milagros grandes en el pueblo. Esteban destaca como un evangelista predicando la palabra. Por cierto que la Biblia nos describe aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, cómo Esteban les habló la palabra, y también, hermano, nos describe pues aquella lapidación que hicieron con Esteban, matándolo, apedreándolo, pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Y dice en el 7:55, estando lleno de Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Ahí está, hermano, un diácono que destacó en el ministerio. Pero también tenemos a Felipe, que era de los 7, hermano. La Biblia dice que era de los 7. Y también en Samaria Felipe destacó, hermano, en el evangelismo, predicando la palabra. Pues dice el capítulo 8 de los Hechos, versículo 12, mas cuando creyeron a Felipe, que ¿qué hacía? Anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Bendito el nombre del Señor Jesús. Estos hombres, hermano, en su momento fueron sumisos bajo la ordenación de los apóstoles, pues fueron los apóstoles quienes les impusieron las manos. Por cierto, no habla de unción, no. O en alguna parte usted leyó que les derramaron aceite. No, hermano, solamente se habla de la imposición de manos en el ministerio o para los que habían de servir, para el ministerio. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vemos, hermano, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 13, libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 1 al 3. Había entonces en la iglesia
iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores, Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger, y Lucio Cirineo, y Manaén, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, ¿qué hicieron? Impusieron las manos, o dice la versión antigua, y puesto las manos encima de ellos, despidiéronlos. Los encomendaron, hermano, para aquella obra del ministerio. Y ahí está otra vez, hermano, la imposición de manos para la obra del ministerio. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Primera carta a Timoteo, capítulo 5. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Primera carta a Timoteo, capítulo 5. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la escritura en el versículo, voy a leer primero el versículo 22. No impongas de ligero, ¿qué cosa? Las manos a ninguno, ni comuniques en pecados ajenos, consérvate en limpieza. Alguien ha confundido aquí de que no imponer las manos a una persona que puede estar atormentada por demonios, porque estarías comunicando en pecados ajenos. Mejor no le imponga las manos y consérvate en limpieza. Pero eso es lo que pasa, hermano, cuando aislamos un texto de su contexto. En realidad no se está refiriendo a imponer las manos sobre una persona atormentada del demonio, no. Si leemos el contexto, dice el versículo 17, ¿lo tenemos? Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doblada honra, mayormente los que trabajan en ¿qué? En predicar y en enseñar. Porque la escritura dice: no embozarás al buey que trilla, y digno es el obrero de su jornal. Está hablando de los obreros que predicaban y enseñaban. Versículo 19, contra el anciano. Está hablando del anciano, los que trabajan en predicar y en enseñar. Hemos dicho que la palabra anciano viene del griego presbútero, que significa, viene de donde se deriva también la palabra presbiterio, los más maduros, eso es lo que significa. Entonces, no necesariamente un anciano es una persona vieja con muchos años, no, sino que un anciano, un presbítero, uno quien es el más maduro, una persona, un hermano, un cristiano que ha crecido en el ministerio, ha crecido en lo espiritual. Este hermano, aunque no sea un anciano físicamente, puede ser un anciano en cuanto a la madurez. Dice entonces el versículo 19, contra el anciano no recibas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que pecaran, repréndelos delante de todos, para que los otros también teman. Hablando entonces de este contexto, hermano, de los ancianos que se dedicaban, hermano, a predicar y a enseñar, a eso se refiere en el versículo 22, no impongas de ligera las manos a ninguno. Es decir, que había que ver si realmente aquella persona era un hermano, un cristiano, un ministro maduro para poder recibir esta encomienda del ministerio
o de ser anciano o pastor de una congregación. Los ancianos, hermano, son los pastores también, hermano. Sí, la Biblia nos lo menciona, hermano, que los ancianos son también los pastores. Mire, rápidamente vamos a verlo ahí en el libro de los Hechos, capítulo 20 de los Hechos, versículo 17. Dice: en el nombre del Señor Jesús, y enviando desde Mileto a Éfeso, hizo llamar ¿a quién? A los ancianos de la iglesia. Y si usted lee el contexto todo, hermano, hasta el versículo 28, refiriéndose a esos mismos ancianos de la iglesia, mire ahora cómo les llama en el versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Los ancianos eran obispos y hacían una función de pastores. Pues mire lo que sigue diciendo: para apacentar. Alguien que apacienta, hermano, es alguien que les da pastos a las ovejas, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Ancianos, obispos y pastores es lo mismo. Si le queda alguna duda, vea lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro 5, dice el apóstol en el versículo 1: ruego a los ancianos, es decir, pastores, y vamos a ver por qué. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Mire, un apóstol, hermano, qué humildad, rogando a los ancianos, y dice él no dice y yo apóstol entre ustedes, ¿verdad que no? Sino de una manera muy humilde dice: yo anciano también con ellos, y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Apacentad. Ahí está, esta es una función que hacen los pastores: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto, y no como teniendo señoría sobre las heredades del Señor, sino siendo dechados o ejemplos de la grey. Y cuando apareciere el príncipe, ¿de quién? ¿De los ancianos? De los pastores. Y es que ancianos y pastores, hermano, es lo mismo. Cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y los ancianos, hermanos, que habían de quedarse en una congregación, Timoteo como evangelista. Recuerda que la Biblia dice que Timoteo era evangelista. Sí, cuando Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 4, le dice: tú vela en todo, en el versículo 5, soporta las aflicciones, haz la obra ¿de qué? De evangelista. ¿Cuál era la función de un evangelista? Pues tenía la gracia de predicar la palabra a almas nuevas. Eso es lo que hacía un evangelista, no visitar congregaciones de hermanos ya convertidos, sino que tenía la gracia de ir a un campo nuevo y de predicar la palabra a las almas y que éstas se convirtieran al Señor. Esa era la función de un evangelista. Y es que es así como Pablo le dice a Timoteo, o un evangelista: no impongas de ligero las manos a ninguno. ¿A ninguno qué? A ninguno de los ancianos que habrían de quedarse
en aquellos lugares, en aquellas villas, como pastores o ancianos de la congregación. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Primera a Timoteo, capítulo 4. Gloria al Señor Jesús. ¿Lo tenemos? Versículo 14. Pablo le dice a Timoteo: no descuides el don que está en ti, que te es dado por profecía con la imposición de las manos. ¿De quién? Del presbiterio. ¿Presbiterio quién es? ¿Quiénes eran? ¿Sería que era un rango mayor? No, hermano, presbiterio, como ya dije, viene del griego presbúteros, que se refiere a los ancianos, se refiere a los más maduros que están en el servicio de la iglesia, que están en el ministerio. No descuides el don que está en ti, que te es dado por profecía con la imposición. No dice para nada con la unción. No, la unción ahora, hermano, la tenemos de parte de Dios, sino que dice ahí el texto que te es dado por profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Esta imposición de las manos para el ministerio la hace ¿quién, hermano? El presbiterio, los ancianos, los pastores, los obispos. Todos esos, hermanos, son lo mismo. Nada más que estamos hablando que obispo se refiere en el griego la palabra episcopo, que es el que mira por encima, el que vigila por encima. Esa es la función propia de un pastor. ¿No dice allá el libro de Proverbios que el pastor considera el aspecto de sus ovejas? Y el anciano, hermano, pues es también el mismo, pero en su papel de ser el más maduro. El pastor es el mismo, pero en su papel de apacentar o de dar los pastos, la palabra, la enseñanza a la grey. Gloria a Dios. Entonces, son estos los encargados, repito, no de la unción, sino de la imposición de manos para el ministerio. Ahí mismo en Timoteo, segunda carta, capítulo 1, versículo 6, Pablo le dice a Timoteo: por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti. ¿Por qué? Por la imposición de mis manos. La imposición de manos. Así como a Josué le trajo bendición, hermano, la imposición de manos de Moisés, y que fue lleno de espíritu y que fue lleno de sabiduría, hermano. De igual manera, hermano, a Timoteo, hermano, le trajo, hermano, bendición, le trajo don de Dios, pues dice aquí la escritura que le fue dado por la imposición de las manos, en este caso de las manos de Pablo, un apóstol, un ministro de Dios. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Entonces ahí está, hermano, la imposición de manos en sus diferentes formas. Juan tuvo el privilegio, hermano, que en una visión el Señor Jesucristo, aclaro, en esa visión de Apocalipsis, porque es lo que tiene el libro de Apocalipsis, visiones de lo que el Señor le mostró a Juan en el tercer cielo, inclusive, pues dice la Biblia que subió inclusive al cielo, hablando sin duda del tercer cielo. Dice Apocalipsis 1, me llamó la atención que aquí también aparece la imposición de manos, que dice en el versículo 17: y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies, hablando Juan el apóstol, y él puso su diestra o su mano derecha sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y
y el último. Qué privilegio, ¿verdad? Aunque sea en esta visión maravillosa, pero el Señor Jesucristo pone la mano derecha sobre él, diciéndole: no temas, que yo soy el primero y el último. Bien, entonces, hermano, haciendo un resumen de la imposición de manos, sin duda, hermano, es una doctrina. Desde el Antiguo Testamento se usaba, hermano, para bendecir, para consagrar y también, hermano, para encomendar un ministerio como se le encomendó a Josué. En el Nuevo Testamento, hermano, también se impusieron las manos sobre los enfermos, pero no solamente para sanidad, sino que ya vimos que el Señor Jesús impuso sus manos sobre aquellos niños, sin duda para que fueran bendecidos por Él. Gloria a Dios. También vimos, hermano, en Hechos 13, que a aquellos varones les impusieron las manos para encomendarlos a la obra del ministerio. La imposición de manos, hermano, está para el ministerio, pues la Biblia relata en Hechos 6, donde ya leímos que aquellos diáconos que fueron llamados al ministerio, al servicio, los presentaron delante de los apóstoles, los cuales orando les pusieron las manos encima. Ahí está. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo: no descuides el don que está en ti, que te es dado por la imposición de las manos del presbiterio. Es toda una doctrina en la Biblia, hermano. Es toda una doctrina en la Escritura, la imposición de manos. No se habla de una unción, no. Diferente a eso, en el Nuevo Testamento, la Biblia nos habla de una unción en el sentido espiritual. Y con esta escritura termino ahí en Primera de Juan, capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Vosotros tenéis la unción del Santo. Y esa unción, hermano, nos ayuda a conocer las cosas de Dios. Esa unción, hermano, nos enseña, pues vea lo que dice el versículo 27. Pero la unción que vosotros habéis recibido de Él, esta unción no se recibe de hombre, sino se recibe directamente de Dios. La unción que vosotros habéis recibido de Él mora en vosotros, y no tenéis necesidad de que ninguno os enseñe, mas como la unción misma, ¿qué hace esa unción, hermano? Os enseña. La unción misma os enseña de todas cosas y es verdadera y no es mentira, así como os ha enseñado, perseveraréis en él. La unción, hermano, de Dios, la unción que recibimos de parte de Dios, nos trae enseñanza, nos guía, nos enseña en la palabra. Alabamos el nombre de Jesucristo. Es por esto, hermano, que nosotros imponemos las manos para bendecir a alguien, para encomendar a alguien. Y también, hermano, que si a Dios le place, pueda sanar a alguien. Digo, a diferencia de los apóstoles, que ellos tenían señales de apóstol y ponían las manos sobre los enfermos y sanaban. Nosotros lo hacemos rogándole a nuestro Dios que, si es su voluntad, pueda sanar a alguien. Pero también, hermano, imponemos las manos sobre aquellos que aspiran y tienen, hermano, el llamado
al ministerio. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios por su palabra, que es la verdad. Que esta palabra corra y sea glorificada. Amén. Vamos, hermanos, a entonar un canto. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ese canto que dice: me ha tocado. Gloria a Dios. Me ha tocado. Número 377 de los himnarios. En pecado yo vivía, en tinieblas y en error, mas la mano de Jesucristo me tocó y salvo yo soy. Me ha tocado, sí, me ha tocado, y ahora sé que el Salvador sana, salva, viene por mí. Me ha tocado, Cristo el Señor. Desde que encontré al Maestro, desde que la dice, nunca dejaré de alabarle hasta que regrese otra vez. Me ha tocado, sí, me ha tocado, y ahora sé que el Salvador sana, salva, viene por mí. Me ha tocado, Cristo el Señor. Muy agradecido vivo, mucho ha hecho Él por mí, pues cambió mi vida al tocarme, y nueva esperanza sentí. Me ha tocado, sí, me ha tocado, y ahora sé que el Salvador sana, salva, viene por mí. Me ha tocado, Cristo el Señor.
tocado y ahora sé que el Salvador sana, salva, viene por mí. Me ha tocado Cristo el Señor. Gloria a Dios, que Dios toque los corazones. Dios les bendiga, Dios les guarde.